Hola mujeres del río, ¿cómo están? Soy Saraí, qué bueno que están aquí en esta cápsula acompañándome. Gracias a Dios por estos medios de gracia que nos permite, que nos concede para conocerle más. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú sigues hablando, Señor. A través de la persona de tu Hijo Jesucristo te podemos conocer, Padre. Y te pedimos en este tiempo, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros corazones, Señor. Que mi boca hable tus palabras, Señor. Que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a conocerte más, a profundizar en el conocimiento de Cristo, de lo que tú amas, Señor. Te damos gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos. Está en tus manos, Señor. Tú eres soberano. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero hablar hoy un poco de, como darle una continuidad a lo que nos estuvo hablando Angie la semana pasada y también que nos estuvo compartiendo el domingo. Yo le decía a Angie que compartía ese mismo sentir que ella tiene o lo mismo que está pasando. Son situaciones diferentes, ¿verdad? Pero comparto su sentir. Porque hay una carga sobre aquellos familiares que no conocen de Cristo. ¿Ok? Entonces, hoy quiero hablarles, traigo mi acordeón y espero no tardarme mucho. Hoy quiero hablarles sobre lo que Cristo me ha estado guiando a hacer para aquellas personas cercanas a mí que todavía no han conocido o todavía no han escuchado o tal vez ya han escuchado, pero todavía sus ojos todavía no ven a Cristo. El Señor me ha estado guiando a hacer cierto tipo de oraciones y también me estaba enseñando que Él nos madura, que Él nos guía y nos va haciendo crecer día a día para sentir esa carga por otras personas, ¿verdad? Y también de ese corazón que siente, también me estaba hablando mucho sobre ese corazón que nos ha dado, que siente, que ama y el tipo de amor que debemos de sentir o qué es lo que hace y produce el amor en nosotros. Entonces vamos a empezar con Mateo 5, versículo 3 y 4. La Nueva Traducción Viviente es el famosísimo Sermón del Monte que todas conocemos. Y dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. ¿Con qué empieza Jesús el Sermón del Monte? Con las bienaventuranzas, ¿verdad? Esas bendiciones para cierto tipo de personas. Empieza con los pobres de espíritu, ¿cierto? Y se me hace súper importante y es crucial que Jesús haya empezado con los pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu somos aquellos que tenemos pecado. ¿Y quién tiene pecado? Todos los seres humanos, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos pecado, todos los seres humanos pecamos, es una naturaleza que traemos. Pero son bienaventurados no solo los que son pobres en espíritu, sino los que reconocen que tienen una necesidad de Él. Y los que reconocemos eso somos los que heredamos el reino de los cielos, ¿cierto? Y después dice que Dios bendice a los que lloran porque son consolados. Y se me hace súper interesante que tanto el reconocer que tenemos necesidad de Él y después que los que lloran también son bendecidos, vengan juntos con pegados en el Sermón del Monte, ¿ok? Entonces, vamos a poner la premisa de que nuestro problema principal, es el pecado, ¿verdad? Dios creó todo perfecto en el jardín, pero nosotros quisimos ser más, quisimos ser Dios, quisimos tomar decisiones y todo fue corrompido por el pecado, ¿verdad? Y lo que vivimos aquí en la tierra se corrompió y por eso vemos enfermedades, por eso vemos problemas financieros, por eso vemos guerras, contiendas, celos, por la corrupción que trajo el pecado a este mundo, ¿verdad? Entonces, teniendo eso como premisa que el pecado es nuestro problema principal, podemos entonces entender por qué Jesús nos dice que son bienaventurados los que reconocen que son pobres de espíritu, que les hace falta a Dios, que están
separados de Dios por el pecado, pero que reconocen la necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? Aquellos que reconocemos que somos malos, que somos pecadores, que estamos separados de Dios por el pecado, pero que reconocemos también que necesitamos de Él, somos los que somos bien bendecidos, ¿verdad? Bienaventurados. Y los que lloramos también. Entonces, reconocer que somos malos, reconocer que hay pecado y verter mis lágrimas por ello trae bendición a mi vida, lo dice la Biblia, ¿cierto? Ahora quiero ir al Salmo 56:8, dice así: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Obviamente el salmista está hablando en un sentido metafórico, ¿verdad? Porque todos los salmos son poéticos. Entonces el que Jesús guarde nuestras lágrimas en un frasco quiere decir la idea de que Jesús tiene en cuenta, ¿verdad? Cuando lloramos. Y lo dice aquí también en el Sermón del Monte. Dios ve nuestras lágrimas, las cuenta, pero seremos consolados. Entonces, a lo que quiero llegar con estos dos lados que estoy exponiendo, el reconocer que somos pecadores y el llorar, lo quiero unir en esto que nos enseña la Biblia de lamentarnos por nuestro pecado, el llorar por nuestro pecado. La Biblia de verdad que lo enseña, es bíblico. Lo vemos a través de toda la Biblia, porque la Biblia es una sola historia, ¿cierto? La redención de los humanos a través de Cristo. Esa es la historia de la Biblia, es una sola historia. Y a través de toda la historia vemos cómo se llora por el pecado. Se lamentan los seres humanos, los humanos se lamentan por el pecado. Lo vemos, por ejemplo, en los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, de eso tratan sus libros, ¿verdad? De estar diciendo, Israel, pueblo de Dios, están haciendo mal, no están guardando los estatutos de Dios, están estos profetas sufriendo porque saben que hay juicio para aquellos que no guardan la ley, que no aman a Dios, ¿verdad? Pero también esos profetas tienen esperanza y consolación de que iba a venir un rey, un Mesías, ¿verdad? A restaurar todas las cosas. Entonces vemos a los profetas lamentarse por el pecado del pueblo de Israel. Vemos al mismo Jesús, también en Mateo, lamentarse por Jerusalén. No sé si recuerden ese pasaje donde Jesús literal se lamenta por Jerusalén, porque hace una metáfora de que Jerusalén es como esos polluelos y Jesús es esa mamá gallina que quiere refugiarlos bajo sus alas y ellos no se dejan porque prefieren el pecado, prefieren hacer lo malo. Entonces Jesús también se lamenta por el pecado de Israel. Y tenemos otro ejemplo con Pablo, cuando llora por los corintios. Lo vemos en 2 de Corintios 12:21, que dice Pablo: quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, Pablo también se lamenta de aquellos que han pecado y no se han arrepentido. Y tú y yo, estoy 100% segura que tenemos familiares que todavía no conocen de Cristo, que no han reconocido que son pobres en espíritu, que no han reconocido que Cristo es la solución a ese problema del pecado que tenemos y no han reconocido que tienen que lamentarse por ese pecado, ¿ok? El salmista nos dice en el Salmo 119, 136, en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Eso para mí es una señal de madurez, porque el lamentarnos no solo por nosotros, porque si lo hiciéramos solo por nosotros sería muy egoísta, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que sí hay pecado en nosotros, pero que Cristo venció el pecado y podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Pero hay gente, como nos decía Angie, que no conoce y no tiene esa oración o cobertura de estas personas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, el llorar solo por nuestro pecado está bien, pero a veces se puede volver un poco egoísta porque solo estamos fijándonos en nosotros, ¿verdad? Entonces, el llorar
por el pecado, lamentarnos por el pecado de las personas que amamos y todavía no se han arrepentido, todavía no conocen de Cristo, para mí es una señal de que estamos madurando en Cristo porque queremos que otros más le conozcan. Entonces, ya me perdí. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, es bíblico llorar por los pecados de la gente que amamos en el sentido de lamentarnos, ¿verdad? No de, ay, pobrecito de él, sino de, Señor, él no te ha visto, esta persona está pecando, perdona sus pecados, Señor. Él no te conoce, pero abre los ojos de su entendimiento, que pueda llegar a conocer la plenitud que hay en ti, Señor. Eso es lamentarnos por el pecado de otros. Señor, perdona sus pecados. Tal vez sí incluya alguna lágrima por ahí, pero es más en el sentido de lamentarnos porque el pecado los está separando de Dios. Ellos no han podido llegar a Cristo porque todavía no han reconocido su pecado. Eso es el sentido de lamentarnos, de llorar porque seremos consolados, de reconocer nuestra pobreza espiritual. Entonces, eso es en resumidas cuentas, ¿verdad? Es bíblico lamentarnos por nuestro pecado y por el pecado de los que amamos también. Entonces, ahora quiero regresar a 2 Corintios 12:15 para hacer énfasis en una parte que Pablo escribe antes de lo que ya vimos, que dice que quizá tal vez llore por los pecados de algunos que no se han arrepentido, ¿verdad? Pablo nos dice unos versículos antes, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Este versículo me da pues un sentimiento extraño porque es inevitable no sentir carga, ¿verdad? Como les decía, en este mundo caído hay tantas injusticias y hay tanta maldad que nuestros corazones se cargan. Pero para mí, el Señor me ha estado hablando de eso, el cargarnos es una muestra de que Cristo nos está enseñando el verdadero significado de amar. Y el amar es desgaste, lo vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Gastaré lo mío, nos vamos a desgastar lo nuestro, incluso aunque seamos menos amados, lo dice Pablo, ¿verdad? Pero es tan bello que Dios nos haya permitido sentir ese amor porque lo estamos aprendiendo de Él, ¿verdad? El entender que Cristo padeció y sufrió y lo conocemos, ¿verdad? La Biblia lo describe como el siervo sufriente, el varón de dolores. ¿Cuánto no sufrió Cristo en la cruz por amor a nosotros, por nuestra redención, ¿verdad? Entonces, el entender que el cargarnos y el lamentarnos por el pecado de otros es una forma, es la ilustración de cómo se ve el amor. El amor no es para placer mío, para gastármelo yo solita, para sentirme mejor yo. A veces el amor va a doler. En Cristo lo vemos y es nuestro mayor ejemplo, pero Cristo está con nosotras. La Biblia dice, ¿verdad? Que Cristo sufrió, pero sabía el gozo que le esperaba. Había gloria para Cristo. Dios lo iba a poner sobre todo, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo. La gloria de Cristo, la gloria era la recompensa de Cristo, ¿verdad? Y no es que para nosotros haya gloria como recompensa de que al amar nos duela y nos carguemos, sino que toda esa gloria es para Cristo y por amor también al prójimo, ¿verdad? Para que conozca ese amor que lo llena todo. Entonces, el amar a aquellos que no han conocido a Dios implica, sí, una carga, sí, un dolor, porque tal vez no vemos grandes avances, tal vez, o vemos como nos compartía Angie, ¿verdad? Cada vez que oraba, escuchaba una noticia peor, ¿no? O sea, empeoraba la situación de su tío y tal vez para muchas luce así, pero aún Dios nos permite amar y cargarnos con esas personas porque el amor duele, lo vemos en Cristo, ¿verdad? Y el que incluyamos a esas personas en nuestras oraciones,
Que en nuestras oraciones incluyamos el lamento por el pecado de esas personas, pidiendo misericordia para esas personas. Es una forma de madurez que Cristo nos permite y que nos enseña que estamos madurando en Él, y de amarlo a Él y de servirle a Él, porque le estamos sirviendo, estamos pidiendo que Él obre salvación. Dice la palabra que Él quiere que todos lleguen a salvación. Nosotros solo somos una cadenita ahí en el eslabón para servir a Cristo y que otros puedan conocerle. Entonces, para terminar, pues dejarles con eso, ¿no? El reconocer que lamentarnos por nuestro pecado y el pecado de otras personas es bíblico, lo tenemos que hacer, es una forma en la que demostramos que amamos al Señor y que amamos al prójimo, y el anhelar la salvación y el creer que Dios está obrando salvación para los que amamos y que somos parte de esa obra que Dios está haciendo a través de nuestras oraciones de lamento, pidiendo misericordia por los pecados de aquellos que no conocen al Señor. Y para terminar, para terminar, amadas mujeres, perdón, quiero leerles un capítulo de un libro que estoy leyendo. Estoy checando mi acordeón. De un libro que leí, que les recomiendo, se llama Lágrimas Valientes. ¿Se ve? Primero, antes que nada, leamos nuestras Biblias, ya después leemos otros libros, ¿verdad? O estudiemos la Biblia con recursos de acompañamiento, pero siempre primero la Biblia. Y es un texto que justamente habla de esto, y que pues, el Señor me permitió leer, y que pues yo ya lo hice una oración. Yo creo que ya hasta me la voy aprendiendo el texto, porque es una oración de una líder de mujeres de Guatemala, creo, que habla de aquellos que hemos conocido a Cristo y que tenemos personas cerca que no le han conocido, que no lo han visto como es Cristo, pero que tienen esperanza. Entonces voy a leerlo rápidamente. Que nademos juntos. Señor, me dejaste verte y ahora se me prendió un fuego adentro que no tiene mira de apagarse, a menos que hagas que te vean aquellos que me has hecho amar. Tu belleza es una que necesito contemplar en compañía. El dejarme verte vino inevitablemente enlazado a una urgencia divina de ir por otros. Necesito que te vean, Señor, porque no hay alegría superior. Necesitan dejar de mirar a otro lado, porque cualquier otra cosa es una estrella que llegará a apagarse, pero tú eres la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. Si te ven, sus ojos no tendrán oscuridad jamás, y el calor que generas secará sus lágrimas. Quiero esta alegría invencible para ellos, Señor. Y soy muy débil, y en mi afán de que te vean me he desesperado y he actuado olvidando que eres tú quien se deja ver, y mis direcciones o empujones no pueden lograrlo. Ayúdame a descansar en ti, Señor, y a tener el gozo de saber que así como haces germinar las semillas, cambiar las orugas y traer la lluvia sin que yo me dé cuenta, así estás trayendo salvación para los que amo. Señor, tú me has hecho amar a gente que no me comprende y a gente que no te quiere. Y esto es un gran problema. A medida que me has hecho quererte, deseo que ellos te quieran, porque no encuentro mayor fortuna. Quiero compartir las lágrimas de alegría cada vez que veo otra parte de ti, y aún no puedo. Estas relaciones están incompletas porque la mejor parte de mi alma sigue sin compartirse. Aún no podemos abrazarnos en el alivio de haber sido encontrados. Aún no podemos compartir historias de rescate. Aún no existe el vínculo eterno de la salvación entre nosotros. Quiero que nademos juntos en este mar de gracia al cual me has traído, en el cual me has lavado, refrescado y en donde me has enseñado a caminar. Ya no quiero que me vean desde la orilla. Llámalos, Señor, despiértalos, que respondan al oír su nombre de tus labios. Que sus oídos vibren y sus corazones brinquen porque llega la vida, porque por fin ven, al fin oyen. Que su corazón se rompa porque empieza a latir y crecer, y que yo pueda ver maravillada cómo sacas vida de una tumba más. Gracias por amarme y salvarme. Ahora, Señor, úsame como usas una arteria diminuta y frágil para llevar vida al cuerpo. Usa este conducto que solito no cuenta.
Manténme conectada a la fuente de vida para que mientras ese día llega, mi corazón sea sostenido, porque es débil, olvidadizo y pequeño, pero me lo has dado para sentir angustia y amor para que ya no viva para mí. Porque esta alegría no sirve en soledad. Los necesito conmigo no porque tú no seas suficiente, no, Señor. Aun si me mantuvieras de pie sola, contigo, todo esto habrá valido la pena. Pero porque aún hay tiempo y este regalo es para más, hoy te ruego. Todo el amor que me derramaste encima solo se puede notar si me pego a quien te necesita y dejo que le salpique. ¿Qué hago yo con tanto amor? No se puede contener. Quiero que te vean, Señor, porque eres bello y porque necesitan vivir para aquel que nunca morirá, porque nacimos para ti y quiero que la esperanza viva empiece cuanto antes en ellos. Nada de esto puedo pedirte en mi nombre, sino en el nombre del que me ha cambiado de plan y aquel que me abrió camino hasta ti. En ese bellísimo nombre que me sella y por el cual el temor se fue. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos haces madurar, Señor, y nos llevas a amarte cada día más y amar a nuestro prójimo. Te pedimos que aún en esta debilidad, Señor, en las cargas que sentimos, Señor, podamos ver y confiar, Señor, en que tú traes salvación a los que amamos, Señor, y que somos parte de ellos, Señor, somos parte de esta salvación que tú estás trayendo. Gracias, Señor, porque sostienes nuestro débil y frágil corazón, recordándonos que tú eres soberano y que estás en control, Señor. Te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mujeres, espero no nos hayamos hecho pelotas, que se haya entendido la idea principal y que pues en nuestras oraciones incluyamos el lamentarnos por el pecado de los que amamos, pedir misericordia y amar como Cristo nos ama. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.